Dicen que en la región olvidada de Campo de las Cruces, la tierra no solo recibe la semilla, sino que la reclama con una voracidad que desafía las leyes de la naturaleza y de la misma divinidad, pues allí el suelo no es un lecho de vida, sino un estómago perpetuamente hambriento que late bajo los pies de los incautos. El viento que desciende de las cumbres de granito que rodean el valle no trae consigo el frescor de la nieve ni el aroma de los pinos, sino un hedor dulzón y pesado, una mezcla de polen rancio y hierro oxidado que se adhiere a la garganta como una mano invisible, recordando a los pocos habitantes que aún quedan que el tiempo de la cosecha se acerca, aunque nadie en ese lugar maldito desee recoger lo que ha brotado. En Campo de las Cruces, el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia física, una presión en los oídos que parece vibrar al ritmo de algo inmenso y subterráneo que aguarda, agazapado en la oscuridad de los surcos, a que el último rayo de sol se hunda tras las montañas. Los ancianos del pueblo más cercano, que se santiguan con dedos temblorosos cada vez que el nombre del lugar surge en una conversación, cuentan que las raíces de las plantas allí no buscan agua, sino que buscan sangre, y que los tallos del maíz, que crecen más altos y robustos que en cualquier otra parte del mundo, tienen una textura similar a la carne humana cuando se aprietan bajo el pulgar. No es solo una leyenda para asustar a los niños, es una verdad que se respira en cada rincón de la vieja hacienda de los Mendoza, el epicentro de la desgracia. Elías, el último descendiente de una estirpe marcada por la tragedia y la locura, regresó a esas tierras bajo el peso de una herencia que nunca pidió, cargando con las llaves de una casa que parecía haber sido construida para encerrar algo dentro, más que para mantener a los intrusos fuera. Al llegar, el aire se volvió tan denso que sintió que caminaba a través de agua estancada, y la visión de los campos extendiéndose hacia el horizonte le produjo un vértigo súbito. No eran campos de cultivo ordinarios, sino un laberinto de vegetación verde oscuro, casi negra, que se mecía sin que soplara una brisa, produciendo un sonido de siseo, como miles de serpientes deslizándose sobre seda. La tierra de Campo de las Cruces es de un color negro azabache, tan fértil que parece obscena, y en ella no crecen malas hierbas, solo las hileras interminables de lo que los lugareños llaman la cosecha eterna, una planta que nadie sembró en décadas pero que reaparece cada ciclo con una fuerza renovada y maligna. El problema no es que la tierra sea estéril, sino que es demasiado generosa, devolviendo con creces cualquier cosa que caiga en su regazo, ya sea una semilla, un animal muerto o los restos de aquellos que se perdieron entre los surcos durante las noches de luna de sangre. La tensión en el ambiente es casi eléctrica, un presagio de tormenta que nunca llega a estallar, manteniendo a los nervios en un estado de alerta constante que desgarra la cordura. Elías notó de inmediato que los pájaros no volaban sobre el campo, que los insectos evitaban las hojas aserradas de las plantas y que incluso el sol parecía perder su calor al tocar el suelo de la hacienda. Al entrar en la casona familiar, el polvo bailaba en los pocos rayos de luz que lograban atravesar las contraventanas carcomidas, revelando un mobiliario que conservaba la impronta de sus antiguos ocupantes, como si se hubieran evaporado en medio de una cena o de una oración. En las paredes, los retratos de sus antepasados parecían seguirlo con ojos hundidos y cargados de un reproche ancestral, todos ellos con la piel amarillenta y los labios apretados, como si guardaran un secreto que les quemaba la lengua. ¿Por qué su padre huyó de este lugar sin mirar atrás, dejando incluso sus pertenencias más queridas? ¿Qué era ese sonido de rascado que provenía de debajo de las tablas del suelo? Un rascado rítmico, impaciente, que parecía responder al latido de su propio corazón.
Elías se encontró atrapado en un bucle de preguntas sin respuesta, sintiendo que cada paso que daba dentro de la propiedad era un paso más profundo hacia una trampa que había sido preparada para él siglos antes de su nacimiento. El desarrollo de la atmósfera en Campo de las Cruces es una escalada hacia la desesperación pura, donde los detalles más pequeños cobran un significado aterrador. Elías descubrió en el despacho de su abuelo un diario forrado en piel que emitía un calor antinatural al tacto. Las páginas, amarilleadas por el tiempo y manchadas por sustancias que prefería no identificar, hablaban de un pacto firmado con lo que vive debajo, de sacrificios necesarios para que la tierra no se levantara y caminara, y de la extraña forma en que los cultivos parecían imitar la fisonomía de los desaparecidos. Según las notas frenéticas del anciano, las mazorcas no contenían granos amarillos, sino algo que recordaba a dientes humanos, dispuestos en hileras perfectas y afiladas. Elías, impulsado por una curiosidad mórbida y un escepticismo que empezaba a resquebrajarse, salió al campo al atardecer, cuando la luz dorada tiñe el mundo de un color similar a la bilis. Allí, entre las hileras que superaban los 3 metros de altura, se dio cuenta de por qué el lugar se llamaba Campo de las Cruces. No se trataba de un cementerio tradicional, sino que, dispersas sin orden aparente, cientos de cruces de madera de roble negro brotaban del suelo como si fueran parte de la misma vegetación. Algunas eran pequeñas, apenas visibles entre el follaje, pero otras eran tan grandes como un hombre, y todas estaban inclinadas hacia el mismo punto central, un claro en el corazón del campo, donde la tierra burbujeaba suavemente, expulsando un vapor grisáceo que olía a vísceras. El re-engagement con el horror ocurrió cuando Elías se arrodilló para examinar una de estas cruces y descubrió que no estaban clavadas en la tierra, sino que estaban unidas a ella por una red de fibras vegetales similares a tendones. Al tocar la madera, sintió una descarga de dolor ajeno, un grito silencioso que vibró en sus huesos, y pudo ver, por un instante, el rostro de una mujer atrapado bajo la superficie de la corteza, con la boca abierta en una súplica eterna. No era madera muerta, era materia orgánica que había sido transmutada, una fusión grotesca entre lo humano y lo vegetal. El pánico comenzó a invadirlo, pero sus pies se sentían pesados, como si el barro de la hacienda se hubiera vuelto magnético, succionando sus botas con cada movimiento. La progresión del horror no se detuvo ahí. Al mirar hacia atrás, hacia la casa, vio que las ventanas ya no eran simples aberturas, sino ojos que lo vigilaban, y que la estructura misma de la construcción parecía estar respirando, expandiéndose y contrayéndose con una lentitud geológica. Las sombras se alargaban de forma imposible, retorciéndose como extremidades, y el siseo del maíz se transformó en un murmullo de voces superpuestas, miles de susurros que pronunciaban su nombre con una familiaridad aterradora, dándole la bienvenida al hogar que nunca debió haber conocido. El clímax de esta primera incursión en la locura se desató cuando Elías, intentando huir del claro, tropezó con una raíz que emergió del suelo como un látigo. Al caer, sus manos se hundieron en la tierra suelta y descubrió que debajo de la capa superficial no había piedras, sino una densa masa de cabellos humanos entrelazados que servían de alfombra para las raíces de la cosecha eterna. Una revelación brutal golpeó su mente. El campo no era un lugar de cultivo, era una despensa. Las cruces no eran monumentos, eran los postes de una cerca invisible que mantenía a las almas ligadas a la tierra hasta que sus cuerpos fueran completamente digeridos por el hambre insaciable del valle. Vio entonces cómo una de las plantas de maíz más cercanas se abría lentamente. Sus hojas se desplegaban como las alas de un insecto carroñero,
revelando en su interior un feto vegetal que compartía sus propios rasgos faciales. La tierra estaba creando una copia de él, un sustituto para habitar el mundo de arriba, mientras su ser original era arrastrado hacia las profundidades para nutrir la próxima temporada. La conexión era total. El dolor que sentía en su tobillo torcido era replicado por el crujido de la planta que crecía ante sus ojos, estableciendo un vínculo biológico que no podía ser roto con simples herramientas humanas. En conclusión, la primera noche de Elías en Campo de las Cruces no fue un reencuentro con sus raíces, sino el inicio de una asimilación forzada. Se dio cuenta, con una claridad que lo dejó al borde del desmayo, de que no había escape posible, porque la maldición no estaba en el suelo, sino en su propia sangre, la misma sangre que la tierra ahora reclamaba como su pago debido. La cosecha nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que consumir, y el ciclo de dolor y crecimiento se alimenta de la misma esperanza de los que creen que pueden vencer a la naturaleza. Elías regresó a la casa a trompicones, cerrando todas las puertas, pero sabía que los muros eran de papel frente a la voluntad de un campo que ha aprendido a esperar por siglos. Las luces de la casona parpadearon y se apagaron, dejándolo en una oscuridad total, rota solo por el brillo fosforescente de las plantas que rodeaban el edificio, creciendo centímetros cada minuto, estrechando el cerco. El joven Mendoza se acurrucó en un rincón del salón, escuchando cómo las raíces empezaban a rasgar los cimientos, buscando el calor de su cuerpo. La primera parte de esta historia termina aquí, con el protagonista entendiendo que él es el invitado de honor en un banquete donde él mismo es el plato principal. Si te atreves a seguir explorando los secretos de esta tierra impía y quieres descubrir qué horrores aguardan en las profundidades de la cosecha eterna, prepárate para la parte 2, donde la verdadera naturaleza del pacto de los Mendoza será revelada y el precio de la supervivencia se volverá impagable. No cierres los ojos, pues en Campo de las Cruces la oscuridad es la única que ve la verdad completa. Continúa la narrativa en el siguiente segmento, donde el descenso a la locura se vuelve irreversible y las cruces comienzan a hablar. El aire en Campo de las Cruces ya no transportaba el aroma de la tierra fértil ni la promesa de una mesa llena, sino el hedor dulzón y punzante de algo que se pudre mientras aún late, una mezcla de savia espesa y hierro oxidado que se pegaba a la garganta de los hombres como una segunda piel. No era solo el cansancio lo que encorvaba sus espaldas, era la comprensión visceral de que el tiempo se había fracturado sobre aquellos surcos malditos, pues por cada espiga que la hoz cortaba con un crujido similar al de un hueso seco, dos más brotaban de la tierra negra en un espasmo de crecimiento antinatural. El sonido rítmico de las herramientas chocando contra los tallos se había convertido en el único latido del pueblo, una sinfonía de desesperación que no permitía el silencio, porque el silencio en este lugar significaba escuchar lo que crecía bajo el suelo. Ese murmullo de raíces que se retorcían como serpientes buscando ciegamente algo a lo que aferrarse. Julián, con las manos envueltas en harapos empapados en una mezcla de sudor y sangre vieja, observaba cómo su sombra se alargaba de forma imposible bajo un sol que parecía haberse detenido en un mediodía perpetuo y febril, un ojo dorado y ciego que juzgaba sus esfuerzos inútiles. La luz no traía claridad, sino una exposición cruda de la deformidad de la cosecha. Las espigas no eran de un dorado saludable, sino de un tono ocre enfermo, con granos que palpitaban levemente al tacto, como si cada uno de ellos encerrara un pequeño y sofocado corazón que clamaba por aire. La contextualización de esta tragedia se hundía en las raíces mismas de la fundación de la aldea.
en un pacto olvidado que ahora reclamaba sus intereses con una voracidad que desafiaba la lógica de las estaciones. Los ancianos, aquellos que aún conservaban fragmentos de razón entre la neblina de la demencia, evitaban mirar hacia el campo, pero sus labios se movían en oraciones mudas que no se dirigían a ningún santo conocido, sino a las sombras que habitaban los lindes del trigal. Se decía que la tierra de Campo de las Cruces no era suelo, sino una tumba abierta que se negaba a cerrarse hasta que el último de los linajes locales fuera devuelto a su seno en forma de abono. El problema no radicaba únicamente en la infinitud de la tarea, sino en la transformación física que los segadores empezaban a sufrir. Sus dedos se volvían largos y nudosos como sarmientos. Sus ojos adquirían el brillo vidrioso de los insectos que pululaban entre la maleza, y sus voces, cuando se atrevían a usarlas, sonaban como el roce del viento contra la paja seca. Era un proceso de asimilación lenta, una digestión externa donde el campo consumía la humanidad de quienes intentaban dominarlo, convirtiendo el acto de la cosecha en un ritual de autosacrificio involuntario. A medida que la tensión escalaba, los espacios abiertos se sentían más claustrofóbicos que las celdas más estrechas, porque en el horizonte infinito de espigas no había salida, solo una repetición geométrica de muerte y renacimiento. ¿Qué era esa figura que algunos juraban ver en el centro exacto del campo? Una silueta que no cegaba, pero que parecía dirigir el ritmo de las hoces con el movimiento de sus brazos largos y desproporcionados. ¿Por qué los pájaros que caían muertos sobre los surcos eran absorbidos por la tierra en cuestión de segundos, dejando solo un rastro de plumas cenicientas? Estas preguntas flotaban en el aire denso, abriendo bucles de incertidumbre que nadie quería cerrar, por miedo a que la respuesta fuera el clímax de su propia extinción. El desarrollo de la maldición no mostraba piedad, escalando desde la fatiga física hasta una erosión espiritual donde los hombres ya no recordaban por qué estaban allí, solo que debían seguir cortando, porque detenerse era aceptar que el campo ganara, y el campo siempre tenía hambre. Los interrumpidos patrones de descanso eran reemplazados por una vigilia forzada donde los sueños se mezclaban con la realidad, mostrando visiones de un pasado donde la sangre se vertía sobre las semillas para asegurar que el invierno no fuera tan crudo, un sacrificio que se había distorsionado con el paso de los siglos hasta convertirse en esta cosecha que nunca termina. A mitad de la jornada eterna, un nuevo gancho de horror se clavó en la psique de los trabajadores cuando el pequeño Mateo, el hijo menor del herrero, desapareció no entre los árboles, sino bajo el mar de trigo. No hubo gritos, solo un susurro de tallos que se cerraban sobre él como una boca hambrienta. Julián corrió hacia el lugar donde el niño había estado parado un segundo antes, pero solo encontró la hoz de juguete del pequeño, ahora cubierta de una sustancia viscosa y negra que olía a vísceras antiguas. Fue en ese momento cuando el reengajamiento con el miedo absoluto golpeó a los presentes. El campo no solo exigía trabajo, exigía descendencia. La desesperación se transformó en una furia ciega. Los hombres empezaron a golpear la tierra con sus herramientas, tratando de herir al suelo, de hacerlo sangrar, y para su horror, la tierra respondió. De los cortes profundos en el barro brotó un líquido espeso, un plasma oscuro que no era agua ni sangre, sino algo intermedio, una esencia vital robada que ahora reclamaba su lugar en el ciclo. Las raíces, alertadas por la violencia, comenzaron a emerger de la superficie, enredándose en los tobillos de los segadores con la fuerza de cables de acero, arrastrándolos hacia abajo, obligándolos a arrodillarse ante la majestuosidad pútrida de la cosecha.
La progresión hacia el clímax de esta etapa se vio marcada por una revelación que heló la sangre de Julián. Las espigas que estaba cortando tenían rostros, eran diminutas, distorsionadas y agonizantes, pero cada grano de trigo guardaba el rastro de una expresión humana, la marca de aquellos que habían desaparecido en años anteriores. No estaba cosechando comida. Estaba procesando almas, refinando el dolor de generaciones para alimentar a algo que dormía profundamente bajo sus pies, un titán de hambre y raíces que latía en sincronía con el universo. El gran loop de la curiosidad se cerró de la forma más cruel posible cuando entendieron que la cosecha nunca terminaba porque ellos eran la semilla, el fruto y el segador, todo al mismo tiempo. Una trinidad de sufrimiento encerrada en un bucle temporal donde el principio y el fin se mordían la cola. El aire se volvió tan denso que la respiración se convirtió en un esfuerzo consciente. Cada bocanada de oxígeno cargada con el polen alucinógeno de las flores de la maldición, que pintaban el cielo de colores imposibles, violetas sangrientos y verdes biliares que anunciaban el fin de la cordura. El ritmo de la narración se acelera ahora, ignorando el cansancio de las palabras, para describir la danza macabra de las hoces bajo la luz de un sol que finalmente empezaba a oscurecerse, pero no para traer la noche, sino para anunciar un eclipse que no estaba en los calendarios de los hombres. Las sombras cobraron vida propia, despegándose de los cuerpos de los segadores para unirse a la figura central que aguardaba en el claro. Esa entidad que ahora se revelaba no como un demonio externo, sino como la encarnación colectiva de la codicia y el olvido de Campo de las Cruces. Los loops se cerraban violentamente. El niño desaparecido no estaba muerto, estaba siendo transformado, su piel endureciéndose para convertirse en el tallo de la próxima gran espiga, sus ojos perdiendo el color para ser los granos que alimentarían el mañana. El payoff de esta parte no es una resolución, sino la comprensión de la magnitud del desastre. No hay escape del campo, porque el campo ya habita dentro de ellos, en cada fibra de sus músculos fatigados, en cada pensamiento de rendición. Julián se desplomó sobre sus rodillas, sintiendo cómo las raíces comenzaban a perforar su piel, buscando el calor de sus venas para nutrirse. Miró a su alrededor y vio que sus compañeros ya no luchaban. Algunos bailaban una giga grotesca mientras cortaban su propia carne, creyendo que eran tallos sobrantes. Otros simplemente se dejaban cubrir por la marea dorada que seguía creciendo a pesar de la falta de luz. La conclusión de este segmento de la pesadilla es un silencio ensordecedor que solo es roto por el crecimiento acelerado de la planta, un sonido de estiramiento y crujido que llena el mundo. El campo no ha terminado su trabajo, y la cosecha, lejos de ser recogida, está a punto de dar paso a algo mucho más grande, una floración de sombras que amenaza con extenderse más allá de las fronteras del pueblo, cubriendo el mundo entero con su manto de paja y olvido. El tiempo se detiene aquí, en el borde del abismo, donde la esperanza es un concepto tan extraño como la lluvia fresca. Los habitantes de Campo de las Cruces ya no son dueños de su destino, son simplemente los engranajes de una maquinaria biológica y espiritual que ha decidido que su ciclo de utilidad ha llegado a una nueva y terrible fase. El clímax emocional se alcanza cuando Julián, al borde de la asimilación total, encuentra la hoz de su abuelo enterrada en la base de una espiga gigante y al tocarla recibe la descarga de todos los pecados que cimentaron ese lugar. No fue una maldición caída del cielo, fue un sistema de supervivencia que se volvió parásito, un recordatorio de que la tierra siempre recuerda lo que se le debe. La tensión no se libera, se acumula, preparándose para la parte final donde el enfrentamiento ya no será por la vida, sino por la dignidad de la muerte.
Si has llegado hasta aquí, si has sentido el roce de la paja seca contra tus oídos y el olor de la tierra que reclama lo suyo, prepárate para el desenlace de esta crónica de terror rural. Comparte este relato con aquellos que creen que la naturaleza es solo un paisaje estático y mantente alerta, porque la parte 3 de 3 revelará el destino final de Julián y el secreto para detener, o quizás completar, la cosecha que nunca termina. El campo está observando, y cada palabra que lees es una semilla que planta su sombra en tu mente. No apartes la vista, pues lo que viene a continuación es el momento en que las cruces del campo finalmente se levantarán para caminar entre nosotros. ¿Estás listo para el final del ciclo? Comenta abajo qué crees que aguarda en el centro del trigal y prepárate para la conclusión definitiva de esta maldición ancestral, que solo busca un segador más para su colección eterna. La última luz del crepúsculo no se retiró con la dignidad de un ocaso natural, sino que pareció ser succionada por las grietas hambrientas de una tierra que ya no recordaba el sabor del agua pura, sino únicamente el espesor ferroso de la sangre. El aire en campo de las cruces se había vuelto una masa sólida, un fluido espeso que costaba respirar, cargado con el polen negro de unas espigas que no seguían las leyes de la botánica, sino las de una geometría prohibida y enterrada. El silencio que siguió al último toque de queda no era paz, sino una pausa contenida, el instante de vacío antes de que una mandíbula inmensa se cerrara sobre su presa. El joven Elías, con los pulmones ardiendo y el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado, se encontraba de pie en el epicentro del desastre, justo donde las hileras de maíz se torcían hacia adentro, formando un remolino vegetal que apuntaba directamente al corazón del subsuelo. No había marcha atrás. Los secretos que habían sido desenterrados en las noches anteriores ahora exigían una resolución que no se conformaba con simples explicaciones, sino que demandaba carne, espíritu y una rendición absoluta ante lo que siempre había estado allí, esperando bajo el lodo. El segundo gancho de esta pesadilla se clavó profundamente en su mente cuando comprendió que el sonido que emanaba de la tierra no era el viento, sino el susurro de miles de voces superpuestas, una cacofonía de lamentos que formaban una armonía perfecta en su horror. Cada cruz clavada en el campo no era un recordatorio de los muertos, sino un clavo. Una estaca diseñada para mantener algo inmenso y famélico sujeto al plano de la existencia material, alimentándose de la desesperación de un pueblo que había vendido su linaje a cambio de cosechas que nunca terminaban. La contextualización de este horror era ahora cristalina y devastadora. Campo de las Cruces no era una víctima de una maldición externa, sino un órgano vital de una entidad telúrica, un sistema digestivo que transformaba el sufrimiento humano en una abundancia podrida que mantenía al mundo girando sobre un eje de agonía. Elías veía ahora las casas del pueblo no como hogares, sino como celdas de crianza, donde cada generación era simplemente abono en potencia, esperando el momento exacto en que la madurez de su miedo fuera suficiente para ser recolectada. El problema central, el conflicto que había escalado hasta este punto de no retorno, se manifestaba en la figura del gran cosechador, una presencia que no poseía una forma definida, sino que era la suma de todas las sombras que se proyectaban sobre el campo. No era un demonio, ni un espectro, sino la voluntad misma de la tierra manifestada en una urgencia de consumo. Los lazos que unían a Elías con su propia historia familiar se tensaban hasta el punto de ruptura, revelando que su regreso al pueblo no había sido una casualidad ni un acto de voluntad propia, sino una llamada magnética, el retorno de la semilla al surco.
Los bucles abiertos de su pasado, la desaparición de su abuelo y el silencio cómplice de su madre, se cerraban con un chasquido violento de huesos al comprender que él era la pieza final, el sacrificio de sangre pura necesario para que el ciclo no se detuviera, para que el hambre de lo profundo fuera saciada por un siglo más. A medida que avanzaba por el pasillo central de la plantación, las hojas de maíz, afiladas como navajas de obsidiana, le rozaban los brazos, extrayendo gotas de sangre que desaparecían instantáneamente al tocar el suelo, como si la tierra tuviera lenguas invisibles sedientas de su vitalidad. La progresión escalada del terror era física y metafísica. El cielo se había tornado de un color violeta hematoma, y las estrellas parecían ojos cerrados que se negaban a testificar lo que estaba a punto de ocurrir. El desarrollo de la noche trajo consigo interrupciones de patrones lógicos. El tiempo empezó a dilatarse, haciendo que un solo paso durara una eternidad, mientras que los recuerdos de su infancia se proyectaban sobre las paredes de niebla que lo rodeaban, mostrándole a los niños que habían jugado en esos mismos campos antes de convertirse en parte del sustrato. En el centro del campo, allí donde la densidad del aire era tal que la luz de su linterna apenas lograba perforar un palmo de oscuridad, Elías encontró el altar de madera de Sabina, negra y retorcida, que servía de eje a toda la maldición. Las raíces de las plantas se enroscaban alrededor de la madera como venas expuestas, latiendo con un ritmo lento y pesado que resonaba en la base de su cráneo. El reenganche con la realidad fue un golpe de adrenalina pura cuando vio a los ancianos del pueblo, aquellos que creía sus amigos y vecinos, emergiendo de entre las sombras con las túnicas manchadas de una savia oscura que olía a vísceras y tiempo estancado. No había odio en sus ojos, solo una resignación devota, una comprensión absoluta de que la supervivencia del grupo dependía de la entrega del individuo. Eran los guardianes del umbral, los sacerdotes de una religión sin nombre cuya única liturgia era la ciega. El clímax estalló cuando la tierra comenzó a temblar, no con un movimiento tectónico, sino con la convulsión de un parto inverso. El suelo se abrió bajo el altar, revelando una cima que no conducía a la roca, sino a una red infinita de fibras nerviosas y biomasa que se extendía bajo todo el valle. La gran revelación se impuso ante Elías con la fuerza de un huracán. Campo de las Cruces era la piel de un organismo colosal, y las cruces eran los puntos de sutura que mantenían su conciencia vinculada a esa geografía específica. La cosecha que nunca termina no se refería al maíz, sino a la energía vital que era drenada a través de las raíces directamente desde el sistema nervioso de los vivos. Cada persona que había desaparecido, cada accidente en el campo, cada lágrima derramada sobre el surco, había sido procesada por esta inteligencia vegetal para asegurar su propia inmortalidad parásita. Elías sintió cómo sus pies eran atrapados por zarcillos que brotaban del barro, anclándolo al lugar mientras la masa subterránea empezaba a emerger. Una amalgama de rostros conocidos y formas vegetales que se fundían en un solo grito silencioso. Los loops se cerraron uno tras otro. El reloj de su abuelo que encontró tirado en el suelo no era un objeto perdido, sino un indicador de que el tiempo de su linaje se había agotado. La riqueza del pueblo, su prosperidad inexplicable en medio de la sequía nacional, era el pago por esta servidumbre de carne. El conflicto alcanzó su apogeo cuando Elías, en un acto de desesperación final, intentó clavar un cuchillo de hierro en la raíz principal que latía bajo el altar, solo para descubrir que el hierro no cortaba la planta, sino que era absorbido por ella, convirtiéndose en parte de su estructura mineral.
El horror definitivo no era la muerte, sino la asimilación. El darse cuenta de que no iba a dejar de existir, sino que iba a ser fragmentado y distribuido a través de cada espiga, cada grano de maíz que luego sería consumido, perpetuando la maldición en las venas de otros. La conclusión se precipitó con una velocidad aterradora. Los ancianos comenzaron un cántico en una lengua que sonaba como el crujido de la madera seca bajo la presión de un peso inmenso. El cuerpo de Elías empezó a transformarse, su piel volviéndose rugosa como la corteza, sus dedos alargándose en busca de la humedad profunda del suelo, sus ojos perdiendo el brillo de la razón para adquirir la opacidad del ámbar. No hubo un estallido de luz, ni una intervención divina, solo el cierre inevitable de una trampa que había sido preparada siglos atrás. El ciclo se había completado una vez más. La cosecha había sido recogida, pero la verdadera siega acababa de empezar. Elías ya no era un hombre, sino un nodo más en la red, una conciencia diluida que ahora sentía el hambre de la tierra como si fuera propia, comprendiendo finalmente que el campo de las cruces no era un lugar geográfico, sino un estado de hambre eterna que buscaba expandirse más allá de los límites del mapa. El payoff final llegó con el amanecer, pero no fue un amanecer que trajera esperanza. El sol salió sobre un campo que lucía más verde y exuberante que nunca, con espigas que se mecían pesadamente, cargadas de un grano rojo que brillaba bajo la luz matutina. El pueblo despertó en un silencio reverencial, sabiendo que la deuda había sido pagada y que el hambre de lo que habita abajo había sido aplacada, al menos por ahora. Pero bajo la superficie, en la oscuridad donde la luz nunca llega, Elías y miles como él continuaban su existencia en una agonía compartida, siendo digeridos lentamente a través de las décadas, alimentando una belleza que era puramente exterior y una maldad que era puramente estructural. La maldición no era un evento, era el sistema mismo, una máquina biológica perfecta que convertía el amor en abono y la esperanza en veneno. Ahora que conoces la verdad de lo que se oculta bajo las hileras interminables de Campo de las Cruces, ahora que has caminado por los surcos y sentido el frío de la savia negra en tus propias manos, no puedes simplemente dar media vuelta y olvidar. El hambre de la tierra es contagiosa y el conocimiento es el primer paso para convertirte en parte del cultivo. Si sientes que el suelo bajo tus pies vibra con una frecuencia que no puedes explicar, o si el viento te trae el aroma de un maíz que huele a sangre vieja, quizás sea porque la próxima cosecha ya te ha elegido. No cierres los ojos, porque en la oscuridad es donde las raíces se mueven más rápido. Si te ha gustado esta inmersión en las profundidades del horror rural y quieres descubrir qué otros secretos aguardan en los rincones más oscuros de nuestra existencia, suscríbete a este canal de Relatos Prohibidos. Dale a me gusta para sellar tu pacto con esta narrativa y comparte este video con aquellos que aún creen que el suelo que pisan es firme. Pero ten cuidado, pues cada vez que escuchas una de estas historias, estás plantando una semilla en tu propia mente, y en este canal nunca dejamos que una semilla se quede sin cosechar. Comenta abajo si alguna vez has sentido que la naturaleza te observa, o si en tu pueblo también hay lugares donde nadie se atreve a sembrar. La cosecha nunca termina, y tú podrías ser el siguiente grano en el molino de la eternidad.